¿Alguna vez has visto a una madre abofetear a su propia hija en una boda familiar frente a 100 invitados? No. Imagínate esto, estás en la boda de tu hermana. 200 invitados, jueces, abogados, la élite de Boston, todos observando. Y tu madre te entrega en el escenario un fajo de documentos exigiéndote que firmes la cesión de tu ático de $2 millones como regalo de bodas para tu hermana. Te niegas y su palma te golpea la cara con tanta fuerza que tu pendiente sale volando por el suelo de mármol. Esa fue mi realidad. 15 de marzo de 2024. Esperaban que llorara, que me disculpara, que me rindiera como siempre lo había hecho. En cambio, recogí mi pendiente, salí e hice una llamada. 1 hora después, una mujer entró en la recepción. Cuando mi madre vio quién era, empezó a gritar porque la persona que les había dicho a todos que era escéptica y que se había ido acababa de llegar con un abogado y pruebas de todo lo que había estado ocultando. Antes de continuar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse, pero solo si esta historia realmente les conmueve. Ahora, déjenme llevar los 3 años atrás. Donde todo comenzó. La llamada llegó un martes por la noche de marzo de 2021. Estaba sentada en mi estudio en Somerville comiendo pad thai sobrante y revisando planos para la renovación de la cocina de un cliente cuando el nombre de mi abuela iluminó la pantalla de mi teléfono. Paige, cariño, dijo Eleanor Harrison, con su voz firme como siempre. Necesito decirte algo, y necesito que escuches con atención. Mi abuela había sido profesora en la Facultad de Derecho de Harvard durante 31 años antes. Jubilándose. No desperdició palabras. Así que cuando me dijo que estaba actualizando su testamento y dejándome el ático en 150 Seaport Boulevard, el que había comprado en 2015 por 1,8 millones, ahora valorado en más de 2 millones. Dejé mis palillos y escuché. ¿Por qué yo?, pregunté. No porque no lo quisiera, sino porque realmente no lo entendía. Porque eres la única que nos visita, dijo simplemente. Todos los domingos durante 10 años, Paige, mientras tu madre envía tarjetas de Navidad y tu hermana envía. Absolutamente nada. Me traes tulipanes porque recuerdas que son mis favoritos. Te sientas conmigo cuando no tengo nada interesante que decir. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Abuela, el papeleo se finalizará el mes que viene. Marcus Webb se está encargando de todo. Ha sido mi abogado durante 20 años. Hizo una pausa. Tu madre no estará contenta. Eso, como resultó, fue la subestimación de la década. La noticia se filtró a mi familia en cuestión de semanas. Todavía no sé cómo. Tal vez alguien en el bufete de Marcus se lo mencionó a alguien que conocía a alguien. La comunidad legal de Boston es más pequeña de lo que la gente piensa. Todo lo que sé es que en abril de 2021, mi madre organizó lo que ella llamó una discusión familiar en su casa de $4 millones en Beacon Hill. Recuerdo entrar en esa sala de estar y ver cómo estaban todos sentados. Mi padre Richard en su sillón de cuero. Mi madre Victoria en el sofá. Mi hermana Madison sentada en el brazo del sofá como si estuviera posando para una fotografía. Se habían dispuesto como un tribunal. Paige. La voz de mi madre era como miel sobre cristales rotos. Necesitamos hablar sobre la condición de tu abuela. Su condición. Me senté en el único asiento vacío, una silla de respaldo recto frente a las 3. Me parece que está bien. Claramente no está pensando con claridad. Victoria cruzó las piernas, su pulsera Cartier brillando a la luz. Dejar una propiedad de $2 millones a un nieto, excluyendo a todos los demás. Ese no es el comportamiento de una mujer racional. No está excluyendo a nadie, dije. Me está dando algo que ella quiere que yo tenga. Es su derecho. Madison dejó escapar un pequeño sollozo teatral. Esto es tan injusto. Siempre he querido a la abuela. Simplemente no tengo tiempo para visitarla como tú. Tengo una carrera. Tengo una vida. Tú tienes un fideicomiso y un prometido con un yate, pensé, pero no dije. Lo justo, dijo mi padre por primera vez,
con esa voz mesurada que cultivan los abogados, sería que rechazaras la herencia, o al menos aceptaras vender la propiedad y dividir las ganancias a partes iguales entre los miembros de la familia. Lo miré fijamente, a Richard Harrison, que no me había hecho ni una sola pregunta sobre mi vida en años. Richard Harrison, que se había perdido mi graduación universitaria por un conflicto de agenda que resultó ser un torneo de golf. Que Richard Harrison ahora me estuviera diciendo lo que sería justo. No estoy rechazando nada, dije. Y no estoy vendiendo nada. La abuela tomó esta decisión porque quiso. Si tienes algún problema con eso, habla con ella. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Entonces espero que estés preparada, dijo, para las consecuencias de ser tan egoísta. Las consecuencias llegaron rápidamente. Para el verano de 2021, me habían eliminado discretamente del grupo de mensajes de texto familiar. Me enteré de la fiesta de compromiso de Madison a través de una publicación de Instagram. Una foto de ella rodeada de nuestros primos, con copas de champán en alto en un lugar que reconocí como el Boston Harbor Hotel. El pie de foto decía, la futura señora Calvel con 3 emojis de diamantes. Nadie me lo había dicho. Nadie me había invitado. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, me dijo, supusimos que no querrías venir. Has estado muy ocupada con tu pequeño negocio de decoración. Mi pequeño negocio de decoración era un estudio de diseño de interiores con licencia, con 12 clientes activos y unos ingresos que se habían duplicado en el último año. Pero para Victoria Harrison, cualquier cosa que no fuera un título de abogada o un marido rico era solo un pasatiempo. Lo peor no era la exclusión. Era lo que vino con ello. Las historias que Victoria empezó a contar a cualquiera que quisiera escuchar. Paige manipuló a mi madre. La oí decir en una reunión de vecinos a la que fui sin invitación. La visitaba constantemente, la puso en contra de la familia. Ya sabes lo vulnerables que pueden ser las personas mayores. Me pintó como una depredadora, una intrigante, la hija desagradecida que había explotado a una anciana confundida para su propio beneficio. Y a pesar de todo, nunca la corregí públicamente. Nunca armé un escándalo. Pensé que si me quedaba callada, sí. Simplemente mantuve la cabeza baja, eventualmente la tormenta pasaría. Todavía no entendía que el silencio era precisamente con lo que ella contaba. Lo que tampoco entendía era por qué la abuela Eleanor se había mudado a Brookhaven Senior Living a finales de 2021, una residencia de lujo en Wellesley que cuesta $12,000 al mes. Me dijo que quería paz y tranquilidad. Me dijo que estaba cansada del drama. Pero a veces, cuando la visitaba los domingos, captaba algo en sus ojos. Un destello de algo que parecía casi como el miedo. Abuela, le pregunté una vez. ¿Pasó algo entre tú y mamá? Miró por la ventana los jardines bien cuidados durante un largo rato. Hay cosas que es mejor dejar en paz, dijo finalmente. Al menos por ahora. Lo dejé pasar. No debí haberlo hecho. Pasarían 3 años antes de que entendiera qué escondía y por qué había decidido ocultarlo. Diciembre de 2023, 3 meses antes de la boda que lo cambiaría todo. Estaba en mi estudio un viernes por la tarde revisando muestras de tela para un proyecto de una casa adosada en Brooklyn. Cuando llegó el correo. Entre las facturas y los catálogos había un sobre de cartulina gruesa color crema. Mi nombre escrito en una caligrafía tan elaborada que me costó un momento descifrarlo. Dentro había una invitación. La boda de Madison. 15 de marzo de 2024. El Fairmont, CP Play Plaza. Etiqueta rigurosa. Me quedé mirándola fijamente durante un minuto entero. Después de 2 años de ser tratada como un fantasma, sin fiestas, sin cumpleaños, sin mensajes casuales. Me estaban invitando a la boda. Mi teléfono sonó esa misma noche. Madre Paige, cariño. La voz de Victoria. Era cálida, casi afectuosa. No había escuchado ese tono desde antes de que se supiera la noticia de la herencia. ¿Recibiste la invitación de Madison? Sí.
Maravilloso. Sabes, esta boda va a ser una hermosa oportunidad para que nuestra familia sane, para que siga adelante. Hizo una pausa significativa. Para mostrarle a todos que los Harrison están unidos. Esperé. He estado pensando, continuó. Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Este sería el momento perfecto para retomar nuestra conversación sobre la ático. Madison y Tyler necesitarán un lugar donde vivir después de la luna de miel, un lugar apropiado para una joven pareja que comienza su vida juntos. Cerré los ojos. Por supuesto, la invitación no era una rama de olivo. Era un cebo. Mamá, el ático es mío. La abuela me lo dejó. Eso no ha cambiado. Nada tiene que cambiar, cariño. Podrías ampliamente transferir la propiedad como regalo de bodas. Piensa en lo generoso que se vería. Piensa en lo orgullosa que estaría la abuela de verte apoyando a tu hermana. La audacia me dejó sin aliento, usar a mi abuela, la mujer que específicamente había elegido darme ese apartamento, como argumento para que yo lo regalara. No estoy transfiriendo nada, Paige. La calidez se esfumó. Madison merece un comienzo adecuado. Se va a casar con la familia Caldwell. ¿Entiendes lo que eso significa? El padre de Tyler es socio gerente de Ropes and Gray. Recibirán visitas. Serán anfitriones. Necesitan una casa que refleje su estatus. Entonces Tyler. Papá puede comprarles uno. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando Victoria volvió a hablar, su voz era gélida. Espero que pienses detenidamente en esto antes de la boda, y espero que tomes la decisión correcta. Colgó. Me senté en mi estudio mientras el sol de invierno se ponía, proyectando largas sombras sobre mi mesa de dibujo. Entendí exactamente lo que estaba en juego ahora. Si iba a esa boda y me negaba de nuevo delante de todos con quienes Victoria había cultivado relaciones durante décadas, me haría pagar. Se lo contaría a todos. Ella me haría creer que yo era la hija egoísta e ingrata que había arruinado el día especial de su hermana. Utilizaría a todo el sistema legal de Boston en mi contra. Mi reputación, mi negocio, las recomendaciones de mis futuros clientes, muchas de las cuales provenían del boca a boca precisamente en esos círculos. Pero si no iba, eso sería una especie de rendición. Prueba de que me daba demasiada vergüenza mostrar la cara. Prueba de que tenía algo que ocultar. Consideré no ir. De verdad que sí. Pero algo dentro de mí se negó. No había hecho nada malo. Había aceptado un regalo de alguien que me quería. No iba a permitir que me hicieran sentir como una criminal por ello. Confirmé mi asistencia. Sí. Una semana antes de la boda, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Abuela Eleanor. Cariño, dijo, con esa urgencia en la voz que solo había escuchado un puñado de veces en mi vida. Necesito que escuches con atención. Te estoy escuchando. Si algo sucede en esa boda, y creo que algo sucederá, quiero que llames a Marcus Webb inmediatamente. El número es 617554142. ¿Puedes anotarlo? Tomé un bolígrafo. Abuela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué va a pasar? Tu madre cree que no sé lo que está tramando. Olvida que yo ejercía la abogacía antes de que ella naciera. La voz de Eleanor era firme, pero percibí la dureza subyacente. Lo he preparado todo, Paige. Marcus tiene todos los documentos. Si los necesitas, están listos. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Solo recuerda el número. Y recuerda, hizo una pausa, que te amo. Lo que sea. Sucede, te amo. Colgó antes de que pudiera preguntarle algo más. Guardé el número de Marcus Webb en mi teléfono, sin entender por qué me temblaban las manos. No lo entendería hasta que cruzara las puertas del Fairmont CP Play Plaza y viera lo que me esperaba. 15 de marzo de 2024, 5 de la madrugada. El Fairmont Play Plaza se alzaba sobre Play Square como un monumento al dinero antiguo y a las tradiciones más antiguas.
Había pasado por delante cientos de veces en mi vida, pero cruzar esas puertas doradas como huésped, como un Harrison, se sentía. Era diferente. Era como entrar en territorio enemigo. El salón de baile era impresionante. Orquídeas blancas caían en cascada desde candelabros de cristal. Un conjunto de jazz de 12 músicos tocaba Gershwin en un rincón. Camareros con smoking circulaban con copas de champán y canapés en bandejas de plata. Cada detalle denotaba lujo, buen gusto y el toque personal de Victoria Harrison. 127 invitados. Había contado las sillas durante el cóctel. Abogados, médicos, banqueros de inversión, familias antiguas de Boston cuyos nombres figuraban en las salas de los hospitales. Y los edificios de la universidad. Estas eran las personas a las que mi madre había intentado impresionar durante 3 décadas. Su público, sus testigos. Llevaba un vestido azul marino, elegante pero discreto. Había estado horas dándole vueltas a qué ponerme, sabiendo que cualquier cosa demasiado cara se interpretaría como ostentación de dinero, y cualquier cosa demasiado sencilla avergonzaría a la familia. Al final, elegí algo que simplemente me hacía sentir yo misma. Richard me encontró cerca de la escultura de hielo, un cisne, por supuesto, 10 minutos después de mi llegada. Paige, asintió mi padre, con la mirada perdida en mí como si fuera un mueble con el que intentaba no tropezar. Me alegro de que hayas podido venir, papá. Nos quedamos en silencio. Después de 32 años, no teníamos nada que decirnos. Madison apareció envuelta en una nube de tul blanco y cristales Swarovski, con el velo ondeando tras ella como la promesa de la vida que siempre había creído merecer. Me abrazó, con los brazos rodeándome pero sin llegar a tocarme, como se abraza a un desconocido en un evento de networking. Paige, has venido. Su sonrisa era digna de una cámara. Lista. Dientes perfectos, maquillaje perfecto, actuación perfecta. Por supuesto que vine. Eres mi hermana. Se echó hacia atrás y su expresión cambió. Sutil, calculadora. ¿Trajiste los papeles? Parpadeé. ¿Qué papeles? Mamá dijo que tendrías los documentos de transferencia listos para hoy. La voz de Madison era ligera, casi juguetona, pero sus ojos estaban fijos en el ático, nuestro regalo de bodas. Así que esto era todo. Ya habían decidido entre ellos que yo accedería. La invitación, la llamada telefónica, la teatro de la reconciliación, todo fue solo un preludio a este momento. Madison, no hay documentos de transferencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, el ático es mío. No es un regalo. No está sujeto a discusión. Su sonrisa perfecta parpadeó. Pero mamá dijo, no sé qué te dijo mamá. Mantuve la voz baja, firme. Pero no voy a firmar nada. Ni hoy. Ni nunca. La mandíbula de Madison se tensó. Por un momento, se parecía exactamente a Victoria. El mismo destello de furia apenas contenido. Sabes, Tyler y yo estábamos. Planeamos mudarnos después de la luna de miel. Ya le dijimos al agente inmobiliario que no necesitaríamos el condominio en Back Bay. Ya se lo dijimos a todos. Le contaste a todos sobre un apartamento que no te pertenece. Debería pertenecernos. Su voz se elevó ligeramente. Ni siquiera lo necesitas. Vives en ese pequeño lugar en Summerville. No recibes visitas. No tienes a nadie a quien impresionar. ¿Qué sentido tiene que tengas un ático de $2 millones? ¿El sentido? ¿Qué sentido tenía que yo tuviera algo bonito, algo valioso? ¿Algo que sugiriera que yo pudiera importar tanto como ella? Me habían hecho esa pregunta toda la vida de diferentes maneras. La cuestión, dije en voz baja, es que la abuela quería que yo lo tuviera. Y sus deseos importan más que tus planes inmobiliarios. Madison me miró fijamente. Luego se inclinó hacia mí, su perfume nupcial era embriagador. Mamá se encargará de esto, susurró. Y cuando lo haga, no digas que no te lo advertí. Se dirigió hacia un grupo de damas de honor, dejándome sola.
junto al cisne derretido. Me dirigí hacia la barra, necesitando algo para calmar mis nervios. Pero antes de que pudiera pedir, una mujer con un traje Chanel color crema se interpuso en mi camino. La reconocí. Patricia Holloway, una de las compañeras de tenis de Victoria y esposa de un juez federal. Eres Paige, ¿verdad? La sonrisa de Patricia no le llegaba a los ojos. Victoria te ha mencionado. Seguro que sí. He oído que estás guardando una propiedad para tu abuela, continuó Patricia. Eso es muy responsable. ¿Lo venderás pronto? Ahí estaba, la historia que Victoria había estado contando. Yo no era el heredero. Yo era el cuidador, el custodio temporal de bienes que eventualmente se distribuirían adecuadamente. De hecho, dije, vivo allí. Patricia arqueó las cejas. Oh, pensé, bueno, no importa lo que pensé. Se disculpó rápidamente y desapareció entre la multitud. Me quedé solo en ese mar de seda y juicios, comprendiendo finalmente a qué me enfrentaba. Victoria había estado preparando este campo de batalla durante años. Cada conversación, cada evento social, cada comentario cuidadosamente colocado, todo era una preparación. Y esta noche, ella pretendía cobrar. Simplemente aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Escapé al balcón. El aire de marzo era lo suficientemente frío como para morder, pero después del calor sofocante del salón de baile, lo agradecí. Me apoyé en la barandilla de piedra, mirando hacia la plaza CP Play, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Abuela Eleanor. Respondió de inmediato. Hola, mi querida niña. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Dime qué está pasando. Miré a través de las puertas de cristal a la multitud resplandeciente que había dentro. ¿Cómo sabes que algo está pasando? Porque conozco a mi hija. Una pausa. Victoria lleva semanas planeando algo. Ha estado haciendo llamadas, reuniendo gente, preparando su caso. Cree que no lo sé porque estoy encerrada en mi residencia de ancianos. El desdén en la voz de Eleanor era palpable. Ella. Olvida que tengo amigos a los que les caigo bien. Casi me río. Casi. ¿Qué estará tramando? No lo sé con exactitud, pero sé que sucederá esta noche mientras tenga público. Así es como opera Victoria. Necesita testigos. Necesita gente que la valide. La voz de Eleanor se suavizó. Paige, ¿recuerdas el número que te di? El número de Marcus Webb. Lo tengo guardado. Si pasa algo, lo que sea, llámalo inmediatamente. Está esperando tu llamada. Lo tiene todo preparado. Pulsé mi espalda contra la fría piedra. Abuela, ¿qué es todo esto? ¿Qué no me estás contando? El silencio se extendió a través de la línea. Hace 6 meses, Eleanor finalmente dijo, tu amigo Daniel vino a visitarme. Daniel Reeves. Éramos amigos desde el primer año en BU. Ahora era reportero, trabajaba en la sección de investigación del Boston Globe. Había mencionado hace unos meses que estaba investigando algunas transacciones inmobiliarias irregulares en la zona, pero no lo había relacionado con nada específico. Vino a visitarte. ¿Por qué? Porque encontró algo extraño. Una venta de propiedad en 2020. Una casa en Cape Cod que me pertenecía. Una casa que nunca vendí. Se me cortó la respiración. ¿Cómo que nunca la vendiste? Exactamente eso. Tu madre la vendió por $875,000. Falsificó mi firma en los documentos. El mundo se tambaleó un poco. Me aferré a la barandilla. Abuela, yo tampoco quería creerlo. Por eso contraté a unos expertos, una empresa llamada Forensic Document Services, aquí mismo en Boston. Analizaron las firmas. La probabilidad de falsificación era del 98,7%. 98,7%. No era duda.
Era certeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz salió entrecortada. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque es mi hija. La voz de Eleanor se quebró ligeramente antes de estabilizarse. Porque esperaba, todavía espero, que haya alguna explicación. No, entiendo. Alguna razón que no sea lo que parece. Pero ambos lo sabíamos. Ambos sabíamos que no la había. Por eso te mudaste a Brookhaven, yo. Dijo, y la comprensión me inundó. No porque quisieras paz y tranquilidad, sino porque no soportabas estar cerca de ella. No podía confiar en ella, Paige. Y no podía demostrar nada sin destruirlo todo. Así que me alejé. Protegí lo que pude proteger, el ático, mis bienes restantes, y esperé que... a que Victoria cometiera un error. La voz de Eleanor se endureció. Esta noche podría ser ese error. Si se excede, si se expone públicamente, entonces Marcus tiene todo lo necesario para responder. El informe forense, los documentos originales de la transacción, los testigos que me vieron en el momento en que supuestamente firmé esos papeles. Estaba en el hospital con una fractura de cadera. No pude haber firmado nada. Cerré los ojos, asimilando el peso de todo. Mi madre no solo había intentado manipularme. Le había robado a su propia madre. Había cometido fraude. Y había dejado que la abuela Eleanor cargara con la culpa por no haber actuado con racionalidad al cambiar su testamento. Paige. La voz de Eleanor me hizo retroceder. No te digo esto para que odies a tu madre. Te lo digo porque necesitas entender con qué estás lidiando. Y necesitas saber que si te acorrala esta noche, no estás sola. Nunca has estado sola. Oía la banda de jazz empezar de nuevo con un número de swing que sonaba grotescamente alegre. ¿Qué quieres que haga? Pase lo que pase, no firmes nada. Y si sale mal, si te empuja más allá de lo que puedes soportar. Llama a Marcus. Dile que se necesitan los documentos. Él sabrá qué hacer. ¿Y tú? Pausa. Cuando Eleanor volvió a hablar, pude oír la sonrisa en su voz. Si Marcus me llama, estaré allí en 1 hora. Llevo 3 años esperando esto, cariño. No me lo voy a perder. Colgó. Me quedé en ese balcón un buen rato, con el viento frío azotándome el pelo. Luego enderecé los hombros, me alisé el vestido y volví al salón de baile. Estaba lista. O al menos eso creía. Voy a hacer una pausa aquí. Por un momento, porque sé que algunos de ustedes que están viendo esto han estado en situaciones como la mía, donde están rodeados de personas que se supone que los aman, pero en cambio los hacen sentir pequeños. Si esta historia les toca de cerca, háganmelo saber en los comentarios. ¿Debería haberme ido en ese momento? ¿O hice bien en quedarme y enfrentar lo que venía? Sus respuestas significan más para mí de lo que saben. Ahora, déjenme contarles lo que pasó después. 7:30 de la tarde. La cena había sido servida y recogida. Los brindis habían sido hechos. El discurso rígido y superficial de Richard sobre el legado y los valores familiares. El padre de Tyler hablando poéticamente sobre la fusión de dos grandes familias de Boston. La dama de honor de Madison contando una historia sobre sus días en la hermandad que hizo reír cortésmente a todos. Me senté en la mesa 14 cerca del fondo del salón de baile con un grupo de primos lejanos y amigos de la familia que parecían no entender por qué estaba allí. Por mí, bien, quería ser invisible. Pero Victoria Harrison tenía otros planes. El tintineo del metal contra el cristal rompió el silencio. El murmullo de la sala. Mi madre estaba de pie junto a la mesa principal, copa de champán en una mano, micrófono en la otra. Su sonrisa era radiante, su vestido valentino brillaba bajo las arañas de cristal. Si pudiera tener la atención de todos, dijo, me gustaría dedicar un momento a algo muy especial. Una tradición familiar que Madison me ha pedido que organice. Sentí el primer escalofrío de advertencia en la base de la columna. Como muchos de ustedes saben, la familia Harrison cree en cuidarnos unos a otros. Nos apoyamos mutuamente.
Hacemos sacrificios el uno por el otro. Los ojos de Victoria recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en mí antes de seguir adelante. Y esta noche, en el espíritu de ese amor, me gustaría invitar a mi hija mayor, Paige, a que se una a mí aquí arriba. 127 pares de ojos se volvieron hacia la mesa 14. No me moví. No podía moverme. Paige, cariño. La voz de Victoria tenía un tono de suave aliento que sabía que era actuación. Sube, cariño. No seas tímida. ¿Qué opción tenía? Si me negaba, yo sería la difícil. La desagradecida, la hermana que arruinó la boda de Madison con su terquedad. Me puse de pie. Sentí que mis piernas pertenecían a otra persona mientras caminaba por el laberinto de mesas, pasando por los comentarios susurrados y las escaleras curiosas, hasta la plataforma elevada donde mi madre esperaba con su sonrisa de serpiente. Ahí está. Victoria me rodeó los hombros con un brazo, un gesto de afecto para el público, un agarre de control para mí. Ahora todos, Paige se ha aferrado a algo muy preciado. Nuestra madre. Mi madre le dejó un hermoso ático en el distrito de Seaport. Valorado en $2,1 millones. Una herencia considerable. Murmullos recorrieron la multitud. Vi a Patricia Holloway asentir con la cabeza en señal de comprensión. Paige lo ha estado guardando a buen recaudo, continuó Victoria, esperando el momento justo para compartirlo con la familia. ¿Y qué mejor momento que este? El día de la boda de Madison. El comienzo de su nueva vida con Tyler. Sacó una carpeta de algún sitio. Ni siquiera la había visto sosteniéndola y la abrí para revelar una gruesa pila de documentos legales. Transferencia de escritura. Acuerdo de reclamación rápida. Mi nombre ya está escrito en las líneas de firma. Todo lo que Paige tiene que hacer es firmar. Y este increíble regalo ayudará a Madison y Tyler a comenzar su matrimonio en un hogar que realmente refleje su futuro. La sala aplaudió. Aplaudieron como si fuera un momento conmovedor. Como si estuviera a punto de realizar un acto de amor fraternal, no de ser obligada públicamente a entregar mi herencia. Mamá. Mi voz era baja pero firme. No estoy firmando esto. La sonrisa de Victoria no vaciló. No te pongas nerviosa, cariño. Solo es papeleo. No es solo papeleo. Es el apartamento que la abuela Eleanor me dejó. No a Madison, no a la familia, a mí. Los aplausos cesaron. El silencio que los reemplazó fue ensordecedor. Paige. Victoria apretó mi hombro con más fuerza. Su voz bajó de tono, pero el micrófono aún la transmitía. No compliquemos esto. No voy a complicarlo. Te digo que no. Madison. Apareció al borde de la plataforma, con el rostro transformado en una máscara de inocencia herida. Paige, ¿de verdad vas a hacer esto el día de mi boda? Madison, no pedí que me llamaran aquí. No pedí que me exhibieran. Lo organizaron todo sin siquiera preguntarme porque sabíamos que serías egoísta. Madison escupió. Sabíamos que elegirías ese estúpido apartamento antes que a tu propia familia. El apartamento no es estúpido cuando quieres vivir en él. El padre de Tyler tosió incómodamente. Un camarero cerca de las puertas de la cocina miró. Congelados en el sitio. Tras suspendido en el aire. Esta no era la elegante velada que nadie había imaginado. La compostura de Victoria finalmente se quebró. Su rostro se ensombreció. Su voz se alzó. Niña desagradecida. El micrófono amplificó cada sílaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de criarte, educarte, apoyar tu pequeño negocio, ¿no puedes hacer esto por tu hermana? No apoyaste mi negocio. Ni siquiera has estado nunca en mi estudio, y no me criaste. La abuela lo hizo todo. Verano mientras estabas en conferencias y galas y en cualquier otro lugar que no fuera tu casa. Jadeos dispersos por el público. Había dicho demasiado. Lo sabía, pero no podía parar.
El ático es mío porque la abuela quería que lo tuviera porque yo estaba allí, porque me importaba. Y ninguna cantidad de humillación pública va a cambiar eso. La mano de Victoria se movió tan rápido que no la vi venir. La bofetada impactó en mi mejilla izquierda con la suficiente fuerza como para hacerme girar la cabeza hacia un lado. Mi pendiente de plata, un pendiente que la abuela Eleanor me había regalado por mi 30º cumpleaños, se me cayó de la oreja y rebotó en el suelo de mármol con un sonido parecido al de una campanilla. La sala quedó en absoluto silencio. Por un instante, me quedé completamente inmóvil. Me ardía la mejilla, la vista se me nubló. Sentía todas las miradas clavadas en mí, esperando a ver qué haría. Lo que hice fue respirar. Me agaché. Recogí el pendiente. Estaba ligeramente doblado, pero no roto. Lo enderecé con cuidado, metódicamente, y me lo volví a poner en la oreja. Entonces miré a mi madre. «Esta es la última vez que me tocas», dije. Mi voz no tembló. Estaba orgullosa de eso. Me di la vuelta y bajé de la plataforma, pasé entre las mesas, junto a los susurros, las escaleras y la banda de jazz que había dejado de tocar a mitad de nota, salí por las puertas dobles del salón de baile y entré al vestíbulo. No corrí. No lloré. Encontré un rincón tranquilo cerca del mostrador de conserjería, saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado hacía una semana. Sonó una vez. Oficina de Marcus Webb. Esta es Paige Harrison, dije. Mi voz era tranquila, firme, segura. Por favor, dígale a mi abuela que se necesitan los documentos. Entendido, señorita Harrison. Estará allí en una hora. Colgué y luego me senté en un banco de terciopelo, me toqué la mejilla que me ardía y esperé. Una hora. Eso era todo lo que necesitaba. Una hora hasta que todo cambiara. 8:45 de la tarde. Todavía estaba en ese banco de terciopelo cuando se abrieron las puertas principales del Fairmont CP Play Plaza y entró mi abuela. Eleanor Harrison tenía 78 años. Ahora se movía con un bastón, su andar más lento de lo que recordaba de mi infancia. Pero todo lo demás en ella irradiaba la misma presencia formidable que la había convertido en una de las profesoras más respetadas de la Facultad de Derecho de Harvard durante 3 décadas. Llevaba un abrigo gris de cachemir sobre un sencillo vestido negro. Su cabello plateado estaba recogido elegantemente, y a su lado caminaba Marcus Webb, de unos 40 y tantos años, con gafas de montura metálica, traje gris oscuro, portando un maletín de cuero que parecía contener el peso del mundo. Abuela. Me puse de pie y por un momento. En ese momento perdí la compostura. Viniste. Cruzó el vestíbulo y tomó mi rostro entre sus manos, examinando mi mejilla con ojos que no se perdían nada. ¿Te golpeó? Sí. La mandíbula de Eleanor se tensó. Luego me besó la frente con ternura, como lo hacía cuando era niña y me caí de la bicicleta. Entonces terminemos con esto, dijo. Entramos juntas al salón de baile. La boda era un caos. Grupos de invitados charlaban acaloradamente, con el champán olvidado. Madison estaba llorando, de hecho. Esta vez lloraba, mientras Tyler y sus padres la rodeaban, con expresión de horror. Victoria estaba cerca de la mesa principal, señalando enfáticamente a Richard, quien parecía intentar calmarla. Al principio nadie nos vio. Luego alguien jadeó. Después, alguien más. Y entonces Victoria se giró y vio a su madre caminando hacia ella por el suelo de mármol. Mamá. La palabra salió ahogada. El rostro de Victoria palideció. ¿Qué eres? ¿Cómo estás? Estoy aquí para la boda de mi nieta, Eleanor. Dijo, su voz resonó en la habitación repentinamente silenciosa. No fui invitada, por supuesto. Pero decidí venir de todos modos. Espero que a Madison no le importe. Madison, con el rímel corrido por sus mejillas, solo pudo mirar fijamente. ¿Qué es esto? La voz de Victoria se alzó. ¿Qué haces aquí? Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace 3 años.
Eleanor se detuvo a unos 3 metros de su hija, lo suficientemente cerca para que todos la oyeran. Estoy diciendo la verdad. Se giró para mirar a los invitados reunidos. 127 personas, muchos de ellos abogados y jueces y profesionales que entendieron exactamente lo que estaba a punto de suceder. Mi nombre es Eleanor Harrison. Fui profesor de Derecho en Harvard durante 31 años. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y estoy aquí para confirmar que el ático en 150 Seaport Boulevard, la propiedad que mi hija ha estado exigiendo públicamente que mi nieta entregue, fue legado a Paige Harrison en mi testamento, fechado el 14 de junio de 2019. Ese testamento es legal, válido y ejecutable. No existen otras reclamaciones sobre esa propiedad. Marcus Webb abrió su maletín y sacó un documento. Es una copia certificada del testamento de la señora Harrison, notariada y presentada ante el Tribunal Testamentario del Condado de Suffolk. He sido su abogado durante 23 años y puedo dar fe de su autenticidad. El rostro de Victoria se contrajo. Esto es absurdo. Madre, estás confundida. No entiendes lo que dices. Lo entiendo perfectamente. La voz de Eleanor era gélida. Lo que no entiendes es que te he estado observando durante 3 años. Te he estado observando. Asintió con la cabeza hacia Marcus, quien sacó un segundo par de documentos. Estos son registros de transacciones de una propiedad en Cape Cod, una propiedad que estuvo a mi nombre hasta el 12 de septiembre de 2020, cuando se vendió por $875,000. La habitación quedó en completo silencio. Podía oír el hielo derritiéndose en cubos de champán abandonados. Yo no vendí esa propiedad, continuó Eleanor. No podría haber vendido esa propiedad. Estuve en el Hospital General de Massachusetts durante 6 semanas ese otoño, recuperándome de una fractura de cadera. No firmé nada. No autoricé nada. La boca de Victoria se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Marcus presentó un tercer documento. Se trataba de un informe de análisis forense de Forensic Document Services, una empresa certificada especializada en análisis de escritura. Examinaron la firma en los documentos de venta de Cape Cod comparándola con muestras auténticas de la letra de la señora Harrison. Se dirigió a la sala, con voz autoritaria, como si estuviera en un tribunal. Su conclusión: la firma es incompatible con la letra auténtica de la señora Harrison. Probabilidad de falsificación, 98,7%. Murmullos recorrieron el salón. Vio al padre de Tyler, socio gerente de Ropes & Gray, intercambiar una mirada significativa con otro abogado cerca de la barra. Estás mintiendo, la voz de Victoria se quebró. Todo esto es inventado. Eres una ignorante, madre. No sabes de lo que hablas. Soy lo suficientemente inteligente como para contratar expertos, respondió Eleanor. Soy lo suficientemente inteligente como para preservar las pruebas, y soy lo suficientemente inteligente como para haber enviado todo este expediente a la Fiscalía del Condado de Suffolk la semana pasada. El color desapareció por completo del rostro de Victoria. Tú no cometiste falsificación ni fraude, Victoria. Hasta 5 años de prisión según la ley de Massachusetts. La voz de Eleanor era casi suave ahora, el mismo tono que una vez usó para explicar conceptos legales complejos a estudiantes de primer año. No quería creer que mi propia hija pudiera hacer esto. Te di 3 años para confesar, para arreglarlo. Pero en cambio, pasaste esos años calumniando a mi nieta, llamándola manipuladora, llamándome estúpida, tratando de... para robarle su herencia de la misma manera que robaste mi propiedad. Victoria se giró para mirar a Richard. Richard, di algo. Detente. Richard Harrison, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, dio un paso atrás. No lo sabía, dijo. Su voz era monótona, vacía. No sabía nada de la casa de Cape Cod. Firmaste la transferencia. Victoria gritó. Estabas allí. Firmé lo que me dijiste que firmara. No sabía que era falsificado. La sala observaba con horror y fascinación como 35 años de matrimonio.
Se desintegró en tiempo real. Madison finalmente habló, su voz débil y quebrada. «Mamá, ¿de qué está hablando la abuela?» Victoria no respondió. No podía responder. Estaba en el centro de su propio escenario cuidadosamente construido, su boda perfecta, su público perfecto, y todo se estaba desmoronando. Eleanor se volvió hacia mí. Sus ojos estaban cansados, tristes, pero resueltos. Paige, lamento que te hayas enterado de esta manera. Lamento haber esperado tanto. Está bien, abuela. Tomé su mano. Lo entiendo. Me apretó los dedos. Luego miró a Victoria por última vez. Me perdiste el día que descubrí lo que habías hecho. Esta noche, todos los demás acaban de ver la verdad. Hizo una pausa. Espero que algún día encuentres en ti misma la capacidad de asumir la responsabilidad, pero no me hago ilusiones. Se giró hacia la salida. Caminé a su lado. Detrás de nosotras, oí a Victoria empezar a gritar. Negaciones incoherentes, acusaciones, exigencias de que alguien hiciera algo. Oí a los padres de Tyler decir algo cortante y definitivo a Madison. Escuché cómo el murmullo de la multitud se convertía en un rugido de chismes y especulaciones, pero no miré hacia atrás. Ni una sola vez. Necesito detenerme aquí un segundo. Cuando salí de ese salón de baile con mi abuela, no estaba pensando en venganza. No estaba pensando en ganar. Solo estaba pensando en cuánto tiempo habíamos perdido y en lo agradecida que estaba de que aún nos quedara algo. Si alguna vez has tenido a alguien en tu vida que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, deja su nombre en los comentarios. Merecen ser celebrados. Y si quieres saber cómo terminó todo, asegúrate de estar suscrito. Volvamos a la historia. Llegamos al vestíbulo antes de que Tyler nos alcanzara. Primero oí sus pasos, el rápido y seco clic de sus caros zapatos de vestir sobre el mármol. Me giré, esperando enfado, tal vez amenazas. Lo que vi en cambio fue cálculo. Señora Harrison, Tyler Caldwell se dirigió directamente a mi abuela, sin siquiera mirarme. Creo que deberíamos hablar de esto en privado. Puede que haya algunos malentendidos que se pueden aclarar. Eleanor lo miró con la misma expresión que probablemente usaba con los estudiantes de derecho particularmente torpes. No hay malentendidos, señor Caldwell. Pero seguramente toda la situación de Cape Cod, quiero decir, las familias tienen disputas. El papeleo se complica. Si tan solo pudiéramos sentarnos con los abogados. Los documentos fueron falsificados. Mi hija cometió fraude. Eso no son disputas. Son delitos. Tyler cambió de postura y vi cómo se le caía la máscara. Bajo la pulida apariencia, vislumbré algo desesperado. El látigo. Entonces Madison mencionó que tal vez estés reconsiderando tu testamento dadas las circunstancias, la boda, la nueva familia. Tal vez haya una manera de llegar al señor Caldwell. La voz de Eleanor cortó como acero quirúrgico. No estoy reconsiderando nada. El ático pertenece a Paige. Seguirá perteneciendo a Paige. Y si me preguntas si le daré mis bienes restantes a una nieta que acaba de casarse con un hombre dispuesto a mendigar en la puerta de un salón de baile, la respuesta es no. El rostro de Tyler se ensombreció. Por un momento, pensé que diría algo desagradable. En cambio, Eleanor sonrió. Esa sonrisa particular que ponía nerviosos a los abogados en la sala del tribunal. Te casaste con la Harrison equivocada, jovencito. Y, francamente, dado lo que he visto de tu carácter esta noche, Madison es bienvenida. Se apartó de él sin decir una palabra más. Marcus Webb dio un paso al frente, bloqueando el paso de Tyler. Le aconsejo que regrese a su boda, señor Caldwell. Cualquier cosa que diga ahora podría ser relevante para el caso en curso. Investigaciones. Tyler Caldwell, hijo de un socio gerente de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston, de repente parecía muy joven y muy asustado. Se retiró sin decir una palabra más. Salimos a la fría noche de marzo.
El aire olía a lluvia inminente y las farolas proyectaban charcos dorados sobre los adoquines de CP Play Square. Abuela, dije con la voz quebrada. Siento mucho lo de la boda, lo de la escena, lo de todo. Me dio una palmadita en el brazo. No te preocupes. He estado. Esperé 3 años para decir esas cosas. Se sintió maravilloso. A pesar de todo, me reí. Salió crudo y roto, pero era real. ¿Qué pasa ahora?, respondió Marcus con voz mesurada y profesional. La fiscalía continuará con su investigación. La señora Harrison ha proporcionado documentación sustancial. Si se presentan cargos dependerá de su revisión, pero la evidencia es convincente. Y Victoria. El rostro de Eleanor se suavizó con algo que podría haber sido dolor o podría haber sido. Fue un alivio. Era difícil decirlo. Ahora eso depende de los tribunales. He hecho lo que tenía que hacer. El resto está fuera de mi control. Pensé en mi madre todavía en ese salón de baile, rodeada de la gente a la que había dedicado su vida a impresionar. Al ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba, una parte de mí sintió una satisfacción salvaje, pero una parte mayor simplemente se sintió cansada. No hago esto por venganza, dije, aunque no estaba segura de si se lo decía a ellos o a mí misma. No lo hago para castigarla. No, asintió Eleanor. Lo hago porque algunas cosas no se pueden permitir que continúen. Algunas mentiras no se pueden permitir que permanezcan. Me miró con esos ojos penetrantes y perspicaces. No hay crueldad en decir la verdad, Paige. Solo hay claridad. Un coche de lujo se detuvo junto a la acera. Marcus lo había organizado mientras estábamos dentro. Debería llevar a tu abuela de vuelta a Brookhaven, dijo. Ha sido una noche larga. Eleanor hizo un gesto de desdén con la mano. No soy frágil, Marcus, pero sí. Estoy cansada. Se giró hacia mí. Ven a verme mañana. Tenemos mucho de qué hablar y quiero saber cómo va tu negocio de diseño. De verdad, aquí, no la versión pulida que me das. Estaré allí. Me abrazó. Un abrazo de verdad esta vez, no el abrazo teatral que Victoria me había dado en aquel escenario. La abracé más tiempo del que probablemente debería. Te quiero, mi niña, murmuró. Yo también te quiero, abuela. Subió al coche con Marcus. Asistencia. La vi alejarse, desapareciendo en la noche de Boston. Me quedé sola en la acera durante un buen rato. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniel Reeves. Acabo de ver que el periodista legal del Globe tuiteó algo críptico sobre un prominente abogado de Boston. ¿Era ese? Le respondí. Te lo explicaré después. Gracias por todo. Otro mensaje de texto. Este de un número que no reconocí. Paige, soy Jennifer Thompson de Becker Legal. Estuvimos en la boda. Te debo una disculpa. Creí cosas que no debería haber creído. Si alguna vez te interesa hablar sobre el diseño de nuestra nueva oficina, por favor llámame. Me quedé mirando la pantalla. Jennifer Thompson, una de las mujeres que había visto susurrando con Patricia Holloway esa misma noche, ahora me ofrecía trabajo. No estaba segura de si la llamaría, pero guardé el número. Luego guardé el teléfono, me ajusté el abrigo para protegerme del frío y caminé hacia el estacionamiento. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. 2 semanas después de la boda, Victoria Harrison fue citada a la Fiscalía del Condado de Suffolk para ser interrogada sobre la venta de la propiedad en Cape Cod. La entrevista duró 4 horas. Cuando salió, según me contó Marcus más tarde, parecía 10 años mayor. Su abogado, un colega de su club de tenis que originalmente había accedido a representarla, se retiró del caso a los pocos días, alegando conflicto de intereses. La verdadera razón, sospechaba, era que había visto las pruebas y no quería tener nada que ver con una batalla perdida. O tal vez había oído de suficientes amigos en común que seguir representando a Victoria dañaría su propia reputación en la comunidad legal de Boston.
Mi padre se mudó a un hotel el 28 de marzo, el Ritz-Carlton, porque incluso en la crisis, Richard Harrison mantenía las apariencias. Publicó un comunicado a través de un amigo de la familia afirmando que buscaba espacio para procesar las recientes revelaciones y que no tenía conocimiento previo de cualquier transacción indebida. Que alguien le creyera era otra cuestión. Su firma estaba en los documentos de transferencia junto con la de Victoria. Alegar ignorancia solo funcionaba si la gente estaba dispuesta a darte el beneficio de la duda. Y después de 30 años de permanecer en silencio al lado de su esposa, Richard había agotado la mayor parte de su buena voluntad. Madison y Tyler pospusieron su luna de miel indefinidamente. Un primo me contó que los padres de Tyler estaban preocupados por el enredo financiero y querían que la situación legal de su hijo se aclaró antes de que la pareja viajara internacionalmente. El sueño de mudarme a mi ático, por supuesto, se había esfumado. Las consecuencias sociales se desarrollaron de forma más silenciosa, pero con una precisión devastadora. El 3 de abril, Victoria recibió un correo electrónico de Partners for Justice, la organización benéfica cuya gala anual había coorganizado durante 17 años. El asunto decía: su estado de invitación ha sido actualizado. El cuerpo del mensaje era breve y corporativo. Debido a circunstancias que requerían asistencia legal. Resolución: su participación en la próxima gala estaba bajo revisión a la espera de nuevos acontecimientos. Traducción: fue desinvitada. La Asociación de Abogados de Boston abrió una investigación ética después de que 2 abogados que habían asistido a la boda presentaran quejas formales. Las quejas no alegaban nada que Victoria les hubiera hecho. Alegaban una conducta impropia de un funcionario del tribunal. La investigación estaba en curso. El 10 de abril, apareció una pequeña nota en la columna Legal Beat del Boston Globe escrita por un reportero que reconocí de la redacción de Daniel. Abogado del área de Boston bajo investigación por presunto fraude documental en una transacción inmobiliaria de 2020. La Fiscalía del Condado de Suffolk confirmó que la investigación está en curso, pero se negó a comentar sobre los detalles. El abogado, cuyo nombre no ha sido revelado, está supuestamente vinculado a una prominente familia de abogados de Boston. Sin nombres. Pero en una comunidad tan hermética como la del ámbito legal de Boston, no hacían falta nombres. Todos lo supieron en cuestión de horas. Esa semana recibí 11 mensajes de texto de personas de las que no había sabido nada en años. Algunos eran disculpas. Otros, expresiones de apoyo. Algunos claramente buscaban chismes, los cuales ignoré. El mensaje más importante fue el de Jennifer Thompson, de Becker Legal. Tras el mensaje de texto de la noche de bodas, me envió un correo electrónico formal con un asunto que decía: disculpas sinceras y una página de consulta profesional. Quiero empezar por disculparme como es debido. En la boda, hice suposiciones basadas en cosas que Victoria me había contado a lo largo de los años. Al ver lo que realmente sucedió esa noche, ver cómo te manejaste con tanta dignidad en circunstancias imposibles me avergonzó de mi propia ingenuidad. No espero perdón, pero me gustaría ofrecerte algo concreto. Nuestra empresa está renovando nuestra sala de conferencias y estamos buscando un diseñador de interiores que entienda de profesionalismo, discreción y buen gusto. Si estás interesado, me encantaría hablar sobre el proyecto. Por favor, házmelo saber. Y de nuevo, lo siento. Jennifer, estuve con ese correo electrónico durante 3 días antes de responder. Una parte de mí quería rechazar cualquier cosa que proviniera del círculo social de Victoria. Pero otra parte reconoció que Jennifer Thompson no era Victoria. Era alguien a quien le habían mentido, que había creído esas mentiras y que ahora estaba tratando de enmendar sus errores. Acepté la reunión. El proyecto era sustancial. Un rediseño completo de 2 salas de conferencias y un área de recepción para un bufete de abogados mediano. Presupuesto: $82,000. Plazo: 3 meses. Era el contrato más grande que jamás había conseguido. Para mayo, ya había recibí 2 consultas más sobre proyectos de abogados que habían estado en la boda. La noticia se estaba extendiendo, no solo sobre la caída de Victoria,
sino también sobre mi trabajo. Las personas que me descartaban como la hija de los Harrison con afición a la decoración de repente sentían curiosidad por la hija de los Harrison que se había mantenido firme. No confiaba en todos ellos. Examiné cuidadosamente a cada cliente, hice preguntas directas sobre cómo habían oído hablar de mí y rechacé un proyecto de alguien que parecía demasiado ansioso por. Me presionaron para obtener información sobre el caso de Victoria. Pero lentamente, con cuidado, comencé a reconstruir, no solo mi negocio, sino también mi sentido de quién era. El acontecimiento más extraño ocurrió a principios de mayo. Recibí una carta certificada de un abogado de bienes raíces en Cape Cod informándome que la venta de la propiedad de Llaner en 2020 estaba bajo revisión legal y que los propietarios actuales habían sido notificados de posibles defectos en el título. Marcus explicó lo que esto significaba. Si la venta original se anulaba debido a fraude, los compradores podrían. Tienen reclamaciones contra Victoria por el precio de compra. La propiedad en sí podría potencialmente revertir al patrimonio de Eleanor. Es complicado, dijo, y podría llevar años, pero las cosas están en marcha. Victoria Harrison, que había dedicado su vida a acumular estatus, propiedades y capital social, veía cómo todo se desvanecía. No voy a fingir que no sentí cierta satisfacción en eso. Pero sobre todo, sentí algo más cercano a la paz. La justicia no se trataba de venganza. Se trataba de que el mundo finalmente, reconociendo lo que era verdad. Junio de 2024, 3 meses después de la boda. Estoy sentada en el balcón de mi ático, viendo la puesta de sol sobre el puerto de Boston. El cielo está salpicado de naranja y rosa, y el agua lo refleja todo como joyas dispersas. Es el tipo de tarde que mi abuela siempre adoraba. Cielos inmensos, momentos de tranquilidad, una copa de vino y nada que hacer. Ahora, está aquí. De hecho, Eleanor viene todos los domingos. La recojo de Brookhaven por la mañana y pasamos el día juntas. A veces. Vamos al Museo de Bellas Artes. A veces nos sentamos aquí en este balcón y hablamos. Hoy hemos estado hablando de mi padre. Me llamó. Le digo. Ayer, ella levanta una ceja y quería explicarme su versión de los hechos. Agito mi vino. Dice que no sabía nada de la casa de Cape Cod. Dice que Victoria se encargó de todo el papeleo y que él solo firmó donde ella le dijo. ¿Le crees? Lo pienso. De verdad lo pienso. Creo que no hizo preguntas. Finalmente digo que le creo. Eligió no saber. Creo que lleva 35 años eligiendo no saber sobre muchas cosas. Ellanera asiente lentamente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo. Que aún no estaba lista para verlo. Que si quería una relación conmigo, tendría que ganársela. No explicando ni disculpándose, sino estando presente de forma constante a lo largo del tiempo. Se acerca y me aprieta la mano. Ese es un límite saludable, cariño. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato. El atardecer se intensifica. Madison me envió un mensaje de texto, añado. La semana pasada, según escuché. Me preguntó si la llamaría. Dijo que quiere hablar. ¿Y tú? Miro hacia el puerto, a los barcos que regresan a sus amarres, a las luces de la ciudad que comienzan a encenderse. Todavía no. Quizás no por mucho tiempo. Hago una pausa. Ella lo sabía, abuela. Quizás no sobre la casa de Cape Cod, pero sí sobre la presión, la manipulación, las mentiras. Ella estaba allí cada vez que Victoria me llamaba egoísta o desagradecida. Nunca me defendió. Nunca cuestionó lo que le estaban diciendo. Es cierto. Si quiere tener una hermana, tiene que querer saber la verdad. Tiene que estar dispuesta a ver quién es realmente nuestra madre. Y no creo que esté lista todavía. No creo que quiera estarlo. Respiro hondo. Así que no voy a cerrar la puerta para siempre, pero no la voy a abrir hasta que esté lista para cruzarla. Honestamente, Eleanor sonríe, una sonrisa pequeña y orgullosa. Has aprendido algo importante, Paige.
Algo que me hubiera gustado aprender yo. Tu edad. ¿Qué es eso? Que el amor sin respeto no es amor. Es solo costumbre. Me mira con esos ojos claros y perspicaces. Te mereces ambas cosas. Empecé terapia en abril. Mi terapeuta se llama doctora Caroline Mitchell y se especializa en sistemas familiares y establecimiento de límites. Todos los martes a las 4, me siento en su consultorio en Cambridge y hablo de cosas que pasé 32 años evitando. Es difícil. Algunas semanas es agotador, pero también es lo más importante que he hecho en mi vida. Yo misma. Hay algo más también. Se llama Ben, y es un arquitecto que conocí en una conferencia de diseño en mayo. Tiene ojos amables y un pésimo sentido de la orientación, y no tiene ni idea de quiénes son los Harrison de Beacon Hill. Le gusto por ser yo misma, por mi trabajo, mi risa, mi costumbre de hablar con las plantas. Es algo nuevo. Es lento. Es la primera vez que dejo entrar a alguien sin preocuparme por lo que pueda pensar de mi familia. Mi abuela termina su vino y deja la copa. Ya sabes, dice. He estado pensando en cuál quiero que sea mi legado. Ya me has dado un legado, digo, señalando el ático que nos rodea. No la propiedad, niega con la cabeza. Me refiero a la otra cosa, a lo que importa. Espero. Pasé demasiados años manteniendo la paz, dice, permaneciendo callada para evitar el conflicto. Dejando que Victoria se convirtiera en quien se convirtió porque enfrentarla era demasiado doloroso. Me mira fijamente. No quiero eso para ti. Quiero que hables la verdad, incluso cuando es difícil. Quiero que te protejas, incluso cuando parezca egoísta. Quiero que sepas que ser amable no significa guardar silencio. Siento que las lágrimas me pican los ojos. Lo recordaré. Bien. Me da una palmadita en la mano. Ahora, ¿qué hay para cenar? Toda esta emoción me está dando hambre. Me río y el sonido llena el aire de la noche. Esta es mi vida ahora. Un ático que es realmente mío. Una abuela que me quiere. Un negocio que está creciendo. Límites firmes. Un futuro que estoy construyendo yo misma. Una elección honesta a la vez. Si estás viendo esto, tal vez te encuentres en una situación donde tu familia espera que te sacrifiques por su comodidad. Tal vez te hayan dicho que poner límites es egoísta. Tal vez te preguntes si tienes derecho a querer más. Sí, tienes derecho. Ser amable contigo mismo no es lo opuesto a ser amable con los demás. Es la base. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta historia resonó contigo, si te recordó que mereces respeto, tus límites importan, la verdad vale la pena ser contada, deja un comentario. Cuéntame tu historia. Quiero escucharla. Cuídense. Muchas gracias por ver mi historia completa. Si te ayudó a recordar que mereces respeto, que decir no te convierte en una mala persona, entonces valió la pena contarla. Dale me gusta y suscríbete si quieres más historias sobre límites, familia y encontrar tu camino. Consulta la descripción para ver más vídeos como este. Y hasta la próxima. La próxima vez, recuerda, proteger tu paz no es un delito, es una necesidad. Cuídate. Nos vemos pronto.